Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. La energía aquí está a tope, ¿la sienten? Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Afra Saraolu. Sí, la mismísima. Y no teman, no vamos a caer en los clichés de repasar su biografía como si fuera un libro de texto ni a enumerar su filmografía como si estuviéramos dando un reporte anual. Eso ya lo saben y si no, Google está ahí para eso. No. Hoy vamos a desentrañar un poquito más sobre esa aura mágica que la rodea, ese no sé qué que la hace tan irresistible para el público, ese asterisco gesto secreto asterisco que parece derretir a todos, incluso a los corazones más endurecidos. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que realmente hace que una persona nos atraiga de manera tan intensa? A veces nos quedamos en la superficie alabando la belleza física, pero seamos honestos, mis amores, no siempre es eso, ¿verdad? Hay algo más, algo que va más allá de la simple apariencia, algo que reside en la forma en que alguien se presenta al mundo, en la energía que irradia, en la conexión que establece con nosotros. Y en el caso de Afra, esa chispa especial, esa magia, es innegable. Es como si tuviera un imán interno que atrae todas las miradas y cautiva todos los corazones. Antes de que nos metamos de lleno en este análisis profundo, casi antropológico, de Afra Saraolu y su poder de seducción, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos. Abran ese corazoncito virtual y únanse a esta familia que cada día crece más. Activen la campanita, esa pequeña pero poderosa campanita, para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre traigo contenido fresco, interesante y sobre todo, lleno de amor para ustedes. Y si les gusta el vídeo de hoy, si se sienten inspirados, si descubren algo nuevo, por favor, denle un like, ese me gusta que tanto amo y compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus mascotas, con quien quieran. Ayudarán muchísimo al canal y me harán muy feliz. Bien, entonces respiremos hondo y preparémonos para el viaje. Hablemos de Afra Saraolu y ese gesto, o quizás, esa combinación de gestos, que según muchos, tiene el poder de derretir corazones. Para entenderlo tenemos que observarla con detenimiento, como si fuéramos detectives siguiendo una pista crucial. No solo en sus actuaciones, donde obviamente despliega todo su talento, sino también en sus entrevistas, en sus fotos, en sus interacciones con el público, en esos momentos espontáneos que capturan su verdadera esencia. Es ahí, en esos pequeños instantes, donde podemos empezar a captar esa esencia única, ese esa iskuoi, que la hace tan especial. Una de las cosas que más me llama la atención de Afra es su mirada. ¡Ay, esa mirada! No es una mirada vacía, inerte como la de una muñeca de porcelana. No. Es una mirada que transmite muchísimas emociones, un torbellino de sentimientos que se reflejan en el brillo de sus ojos. Puede ser dulce y tierna, como un rayo de sol en una mañana de primavera, pero también fuerte y decidida, como una tormenta eléctrica que anuncia un nuevo comienzo. Tiene una capacidad increíble para comunicar con los ojos, para expresar lo que las palabras a veces no pueden. Y no me refiero solo a la hora de actuar, cuando se transforma en sus personajes y nos hace creer cada una de sus historias. Me refiero también a su vida diaria. Si la ven interactuando con fans, por ejemplo, verán esa conexión genuina, esa chispa que se enciende en sus ojos, ese brillo que denota una empatía real. Es como si pudiera ver a través de ti, entenderte, conectar contigo a un nivel más profundo, y transmitirte una sensación de calidez y cercanía. Es una mirada que te hace sentir visto, escuchado, valorado. Esa mirada, combinada con su sonrisa, es absolutamente devastadora. Es una bomba de encanto que explota en tu cara y te deja completamente rendido a sus pies. La sonrisa de Afra no es una sonrisa forzada, prefabricada, como las que vemos en las revistas. No. Es una sonrisa que nace del corazón, que irradia alegría y positividad. Es una sonrisa que ilumina todo su rostro y que te hace sentir bien con solo verla. Es una sonrisa contagiosa, que te obliga a sonreír también, que te recuerda la belleza del mundo y la importancia de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Y creo que ahí reside gran parte de su encanto. No se trata solo de una sonrisa bonita, perfecta, digna de un comercial de pasta de dientes. Se trata de una sonrisa sincera, auténtica, que refleja su personalidad y su espíritu. Pero no todo es la mirada y la sonrisa, aunque seamos honestos, ya con eso tiene mucho ganado.
También es la forma en que se mueve, la forma en que habla, la forma en que se relaciona con los demás. Afra tiene una elegancia natural, una gracia innata que la hace destacar sin necesidad de esforzarse. No necesita recurrir a poses o a gestos exagerados para llamar la atención. Su presencia es suficiente. Es como si tuviera un aura de sofisticación y encanto que la envuelve y la hace irresistible. En sus entrevistas, por ejemplo, siempre se muestra muy natural y relajada. No se esconde detrás de una máscara de falsa modestia ni intenta impresionar con palabras rebuscadas. Responde a las preguntas con sinceridad y humildad, sin pretensiones ni aires de grandeza. Se nota que es una persona sencilla, con los pies en la tierra, a pesar de la fama y el éxito que ha alcanzado. Y eso, mis amores, es algo que el público valora muchísimo. En un mundo lleno de celebridades egocéntricas y superficiales, la autenticidad de Afra es como un oasis en el desierto. Otro aspecto importante es su inteligencia. Afra no es solo una cara bonita. Es una mujer inteligente, culta, que se preocupa por el mundo que la rodea. Se interesa por temas importantes, se informa, opina y utiliza su plataforma para crear conciencia y generar un impacto positivo. En sus redes sociales, a menudo comparte mensajes de apoyo a diferentes causas sociales, mostrando su compromiso con temas importantes como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la discriminación. Y eso, sin duda, la hace aún más atractiva. Porque la belleza exterior se desvanece con el tiempo, pero la inteligencia y la bondad son cualidades que perduran y que nos hacen verdaderamente especiales. Ahora volvamos al tema del gesto secreto. Después de analizarla con detenimiento, de observar cada uno de sus movimientos, de escuchar atentamente sus palabras, creo que no se trata de un gesto específico, único como si tuviera un interruptor mágico que activa su encanto. No. Se trata más bien de una combinación de pequeños detalles, de microexpresiones, que en conjunto crean una imagen irresistible. Es la forma en que levanta una ceja cuando está sorprendida, ese gesto sutil que denota curiosidad e interés. Es la forma en que se muerde el labio cuando está concentrada, ese tic nervioso que revela su pasión y su dedicación. Es la forma en que inclina la cabeza cuando escucha atentamente, ese acto de empatía que demuestra que realmente se preocupa por lo que estás diciendo. Son pequeños gestos inconscientes que revelan su personalidad, su carácter, su esencia. Es esa autenticidad, esa naturalidad, lo que la hace tan especial. Afra no intenta ser alguien que no es. No se disfraza de una personalidad que no le pertenece. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Y eso, en un mundo lleno de falsedad y artificio, es algo muy refrescante. Además, hay que reconocer que Afra tiene un talento innato para la actuación. Su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones de manera creíble, para hacernos sentir lo que ellos sienten, es realmente impresionante. Ha interpretado roles muy diferentes a lo largo de su carrera, desde la joven inocente hasta la mujer fuerte y decidida, y en todos ellos ha demostrado su versatilidad y su profesionalismo. Y no podemos olvidar su carisma. Afra tiene un carisma natural, una capacidad para conectar con el público que es realmente asombrosa. Es una de esas personas que entran en una habitación y la iluminan con su presencia. Es como si tuviera una energía contagiosa que te atrae y te hace sentir bien con solo estar cerca de ella. Y eso, mis amores, es algo que no se puede fingir. El carisma es un don, un regalo que algunas personas tienen y que les permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Creo que, en resumen, el gesto secreto de Afra Saraolu es simplemente ser ella misma. Es abrazar su autenticidad, su naturalidad, su inteligencia, su talento y su carisma. Es ser una persona real, con defectos y virtudes, que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Y esa, mis amores, es la clave de su éxito y de su atractivo. La autenticidad es el ingrediente secreto que hace que una persona sea verdaderamente irresistible. Espero que este análisis les haya gustado y que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que lo más importante es ser auténticos, ser ustedes mismos, y abrazar su propia belleza interior y exterior. No intenten ser alguien que no son. Sean fieles a su esencia, a sus valores, a sus sueños. Y recuerden que la verdadera belleza reside en la forma en que se aman a sí mismos y en la forma en que tratan a los demás. Y ahora, para concluir, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo.
Hemos hablado de la mirada de Afra, de su sonrisa, de su elegancia, de su inteligencia, de su autenticidad, de su talento y de su carisma. Hemos llegado a la conclusión de que el gesto secreto de Afra es simplemente ser ella misma. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Afra Saraolu. ¿Cuál creen que es su mayor cualidad? ¿Qué es lo que más les atrae de ella? ¿Han notado algún otro gesto secreto que yo haya pasado por alto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos con muchísimo cariño. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden brillar con su propia luz. Hasta la próxima, mis amores.